Parlamentarios presentaron la campaña nacional por la ley de eutanasia, iniciativa que busca presionar al Congreso para que se apruebe este proyecto de ley. Vamos a ampliar en esta materia en otros temas, para eso estamos en contacto con el diputado del Partido Liberal, Vlado Milosevic. Diputado, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, buenas tardes. Esto fue también mencionado hace un poco tiempo, digamos, por el presidente Boric en su cuenta pública, la necesidad de que en Chile haya una ley de eutanasia. Usted ha impulsado este proyecto desde hace bastante tiempo, se van sumando otras iniciativas como la del senador Huanchumilla. Antes de entrar a eso, ¿cómo ve usted el escenario si efectivamente se puede llegar a tener una ley de eutanasia en Chile? Sí, estoy muy optimista, Nicolás, creo que vamos a lograr la mayoría en el Congreso porque en la sociedad chilena ya hay una mayoría desde hace un buen rato, ¿no? Hay un 70-80% de la opinión pública que está de acuerdo con que se legisle una ley que regule este derecho a morir con dignidad en causales muy específicas, con requisitos muy específicos que la ley tiene, pero hay, yo diría, una amplísima disposición en la sociedad chilena, bien transversal. Entonces, en el Congreso hemos tenido las primeras conversaciones y realmente estamos optimistas de que esto va a ser ley en el corto tiempo, pero también una campaña nacional es necesario para empujar y sobre todo convencer a los parlamentarios que están indecisos, que hay algunos que están indecisos y creo que necesitamos entregarles muchos más argumentos para que voten a favor. Sí, recordemos un poquito, diputado, lo que tiene que, y una de las claves, tantas claves que tiene el proyecto de ley de eutanasia que usted ha impulsado. El buen morir, ¿cuándo se puede llegar al buen morir? Y también ante las dudas que se dan con respecto a esto, que son varias. Sí, claro. Bueno, la ley tiene dos grandes causales. La primera son enfermedades terminales donde la ciencia ya no puede ofrecer curación. La ciencia llegó a su límite y lo único que el paciente está esperando es simplemente la muerte. Pero en esa espera, en ese proceso, desde que te diagnosticaron con enfermedad terminal hasta que llega la muerte natural, en muchos casos se trata de un sufrimiento que el paciente, a nuestro juicio, tiene que tener la libertad de decidir frente a su propia conciencia. El Estado ni nadie tiene el derecho de interferir en esa decisión y por lo tanto, esto es una ley humanitaria donde cada paciente decidirá si es que quiere o no seguir sufriendo. Esa es la primera causal, enfermedades terminales. Pero después hay una segunda causal que tiene que ver con enfermedades que pueden no ser terminales, pero que producen un sufrimiento intolerable al paciente. Por ejemplo, todas las enfermedades degenerativas, las famosas ELA, no son terminales porque no está necesariamente la muerte próxima en el tiempo, pueden pasar años, pero son enfermedades muy dolorosas y en donde creemos también el paciente tiene el derecho de decidir, ¿no? Esas son las dos grandes causales que contempla la ley. Después hay una serie de requisitos: ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales para, obviamente, ser libre de decidir. Entonces se descartan las enfermedades psiquiátricas o cualquier persona que haya perdido su conciencia. En fin, tiene que estar en buen uso de sus facultades mentales el paciente. Y ninguna otra persona puede interferir en la decisión. La familia ni terceros pueden reemplazar la conciencia del paciente para decidir. Solo el paciente puede solicitar la eutanasia. Ese último punto es el que más complica y, como usted dice, genera inquietudes por parte de algunos parlamentarios y parlamentarias, especialmente de la oposición en ese caso. Hay algunos, yo creo que por desconocimiento, porque nosotros hemos hecho un trabajo, de años de entender la legislación internacional, los países donde esto opera, y la verdad es que en todos los casos, no conozco ninguna legislación en el mundo en donde no sea una decisión personalísima y además voluntaria. O sea, no a nadie se le va a aplicar la eutanasia en una circunstancia que esa persona no lo desee. Pero además, los países son muy rigurosos, los países que tienen esta legislación, en que hay que cumplir con las causales y hay que cumplir con los requisitos. Y esos requisitos, el médico tratante tiene que cerciorarse, pero en algunos casos, por ejemplo, para cerciorarse de que se trate de una persona que esté con la autonomía suficiente para tomar la decisión, se pide un certificado de un psiquiatra, como una segunda opinión médica, ¿no? Entonces, la ley, yo te diría que aprobamos en la Cámara, nos costó mucho tiempo aprobarlo en la Cámara, hoy está en el Senado, quedó con una buena regulación para que no se preste para abuso y, por el contrario, sea un ejercicio libre de los pacientes que están sufriendo y que quieren dejar de sufrir legítimamente, ¿no?
Diputado, ayer lo mencionaba al comienzo, el senador Huenchumilla anuncia la presentación de un proyecto propio con respecto a la eutanasia. ¿Hay diferencia? Y también, como ve usted, me imagino que no es la idea de echar a competir los proyectos, pero evidentemente No. si uno ha estado tantos años, aparece otro proyecto, ¿hay ciertas diferencias? ¿Ha conversado, por ejemplo, con el senador Huenchumilla en esa línea? No he tenido la oportunidad de conversar con él, tengo la mejor opinión de él por lo demás. Creo que es una buena noticia que se sume con esta iniciativa porque es un voto más en favor de la ley. Yo creo de todas maneras que dado que el nuestro ya pasó por la Cámara y lleva mucho tiempo, lo lógico es continuar con ese, continuar con ese, ponerle urgencia a ese y por lo tanto, ahora, todas las iniciativas sirven, pero la verdad es que son bastante idénticas, no tienen grandes diferencias. Yo te diría que hay una gran mayoría que estamos de acuerdo en las causales, en los requisitos, y claro, tenemos que discutir cuestiones más procedimentales. Sí. Nosotros, por ejemplo, en la ley establecemos que si una persona perdió su conciencia o perdió sus facultades mentales para poder decidir, bueno, está la posibilidad que lo haya dejado con anterioridad esa voluntad, es decir, con una especie de testamento vital. Se crea un registro nacional, cualquier persona sana, hoy día mismo, yo puedo ir y establecer notarialmente las instrucciones para un equipo médico en caso de, por ejemplo, cumplir con las causales. Claro. Y yo haya perdido la conciencia, por ejemplo. Entonces, bueno, pero ese tipo de procedimientos que yo creo que ayudan mucho a la ley, tendremos que discutir más específico, pero yo creo que hay grandes acuerdos sobre las causales y sobre los requisitos. Sí, diputado, nos queda un minuto. No quiero dejar de preguntarle por un tema que ha sido parte también de la noticia durante este día, esta resolución por parte de la Cámara Baja para solicitar a la Corte Suprema lo que puede ser la remoción, digamos, de la directora del INDH, Consuelo Contreras, y también el consejero Ugaz. Entiendo que varios parlamentarios dejaron la sala al momento de votar, entre ellos usted. ¿Es así? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuál es también la opinión que tiene al respecto de esto? Sí, nosotros no dejamos la sala en el momento de votar exacto, sino que más bien estábamos en una reunión, los 5 diputados del Partido Liberal en una reunión, en una sala continua al lugar de votación, y efectivamente no alcanzamos a llegar, logramos llegar justo después, o sea, estuvimos en el resto de las votaciones, pero en esa, que fue la primera, no logramos votar. Justamente estábamos discutiendo qué posición tomar, porque era una decisión que, bueno, que trae mucho debate, ustedes podrán comprenderlo dentro de la bancada. ¿No pudo votar? ¿Qué habría votado? Probablemente abstención, porque, a ver, no iba a compartir la posición en la que estaba la derecha en este punto, porque ellos tienen yo te diría, una campaña de hace mucho tiempo para desprestigiar la institucionalidad de derechos humanos en Chile. Nosotros no compartimos esa estrategia, que es una estrategia que la hemos visto mucho tiempo. O sea, aquí en las leyes de presupuesto se le quita el presupuesto al Instituto de Derechos Humanos. Nosotros no compartimos esa estrategia, por lo tanto no íbamos a votar igual que la derecha. Pero la verdad es que rechazar esta solicitud también era complejo, porque creo que el instituto y algunos tienen que hacer una autocrítica, legítimamente, en este caso en particular, tienen que hacer una autocrítica. Probablemente en ese caso el Partido Liberal hubiésemos votado abstención. Diputado Vlado Milosevic, nuevamente gracias por acompañarnos en Noticias 24, que esté muy bien. Bien, muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias.